esta noche, gracias por la vida de Agus, gracias por todo lo que vamos a poder compartir y vivir. Espíritu Santo, te pedimos que vos te, te hagas presente en medio nuestro, que podamos ser llenos de tu presencia, que podamos sentirte, que podamos oír tu voz llamando a nuestro corazón hacia el lugar donde Jesús quiere que estemos. Hoy queremos estar como reunidos alrededor de ese fuego ardiente, esa zarza, alrededor de tu presencia, mirando, observándote, escuchándote, porque cada día queremos ser más parecidos a vos, Jesús. Te amamos y te bendecimos, en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, Agus, para vos que te mando al frente, total estamos acá, Luz y Agustino, somos nosotros tres. Estamos hablando de las bienaventuranzas que están en Mateo, capítulo 5. Es el capítulo donde Jesús, con toda la multitud de gente que tenía alrededor, va al monte, digamos, por eso es que se llama también el Sermón del Monte, para hablarles a esta multitud, no el cómo alcanzar la salvación, que es mucho lo que remarcamos respecto a las bienaventuranzas. No es que porque haces eso que dice las bienaventuranzas vas a alcanzar la salvación, porque sabemos que la salvación la tenemos solamente a través del sacrificio de Jesús y su resurrección, pero sí nos muestra cómo a partir de la gracia de Dios podemos ver el carácter del reino y poder no solo verlo, el carácter de Dios o el carácter del reino en esa bienaventuranza, sino también poder vivirlo. No por nuestros propios esfuerzos, sino sabiendo que estando en la gracia y en Dios, Dios nos ayuda para poder alcanzar y para poder vivir de esa manera. Pero habla mucho del carácter del reino, del carácter del propio de Dios y ese carácter que nosotros queremos también de alguna manera poder ser moldeados y ser cada vez más parecidos a Él. Entonces nosotros hablamos la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados, que también hay, digamos, en otra versión también puede decir dichosos o felices, ¿no? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esos fueron los dos versículos que nosotros vimos, ¿no? Un Jesús que en ese momento, una situación donde el pueblo donde los judíos estaban siendo dominados por los romanos, donde pasaban muchas necesidades, donde en ese momento ciertas cuestiones, todo lo que acá dice Jesús, eran totalmente lo contrario, ¿no? Dichosos, bienaventurados o felices los pobres en espíritu, ¿no? Como que hablamos esto de un pobre en espíritu, de aquel que reconoce no me sale, la quiebra espiritual o la necesidad absoluta de Dios, ¿no? Aquel que reconoce, ¿viste cuando uno es pobre? O sea, económicamente cuando uno está pobre, que no tiene un peso partido al medio, es como que hay una desesperación en nosotros para poder tomar, no sé, de ese dinero de algo para poder subsistir y vivir. Bueno, esa misma desesperación deberíamos tener en nuestro corazón, pero a Dios, ¿no? O sea, estar desesperados por Dios. Ese es el pobre en espíritu, que reconoce que la necesidad de Dios, no me sale la palabra que utilizamos, pero como quiebra espiritual, ¿no? Como que verdaderamente que no tenemos todos los recursos espirituales para vivir, sino que lo necesitamos a Dios. Y porque dice, porque ellos es el reino de Dios. Y acá hablábamos un poco, Agus, hay también una enseñanza que da Jesús contando la historia de un fariseo y de un recaudador de impuestos, donde el fariseo habla ante Dios diciendo, gracias Dios porque no me hiciste como no me hiciste como aquel pecador, aquel que hace esto, aquel que roba esto, como que con una postura en su oración completamente en orgullo, ¿no? Como, mirá lo que soy yo y mirá lo que es el otro. Y a diferencia del recaudador de impuestos, que lo primero que dice es, Dios, ten misericordia de mí, perdona mi corazón, o sea, es todo totalmente lo contrario, reconociendo la necesidad de tener la misericordia de Dios.
Y ante esto Jesús dice, bueno, ¿a quién pensás que va a estar siendo justificado? Y habla Jesús que es aquel como recaudador de impuestos, ¿no? Aquel que es pobre en espíritu, que reconoce esa necesidad, y de ellos será el reino de los cielos. Después hablábamos de acá dice Jesús, bienaventurados los que lloran, y en esto lo podíamos relacionar con Luz el sábado pasado, en cómo, uno puede ser feliz llorando, ¿no? Cómo Jesús pudo poner la felicidad y el llorar como o los que sufren, hay otra versión, o sufrir en un mismo versículo, si son dos sensaciones completamente, o sentimientos completamente opuestos, vamos a decirlo de alguna manera, y acá viene el por qué, ¿no? Porque serán consolados. Si hablamos que que el consuelo es algo divino de parte de Dios, que solamente Él nos puede dar, que es algo extraordinario digamos, y milagroso, por decirlo de una manera, porque a veces nos puede acompañar a alguien en momentos difíciles, pero el consuelo, experimentarlo, verdaderamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene esto, dichosos los que lloran porque serán consolados, porque vendrá nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús, quien va a estar en nosotros y sobre nosotros para consolarnos. Y en esto es donde uno empieza a vivir una vida cristiana distinta, donde cuando sufre o está mal, entiende que es dichoso también y que es feliz, y uno encuentra esa felicidad porque sabe que está el Espíritu Santo consolándonos, sosteniéndonos, amándonos, aún sin importar las circunstancias o situaciones. Pero acá vienen las otras bienaventuranzas, y vamos a ver los otros dos versículos que siguen, y donde vamos a querer hablar un poco. Vos me levantás la mano, Agustín, acá, si estoy hablando muy rápido. Me decís, no, no entendí nada de lo que dijiste, pero bueno, acá estamos. En el versículo 5, o sea, Mateo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y después sigue, vamos a hablar también del versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero vamos al primero, que dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y acá quiero leerles una cosita que había buscado, digamos, en algún estudio bíblico, que dice, manso proviene del griego praus, que en ocasiones se traduce como humildad también, ¿no? No era una virtud vista, o sea, imagínense que acá Jesús habla ante una multitud de gente que en esa época y que en ese momento la humildad no era una virtud, digamos, vista de una buena manera para los griegos en ese entonces, ¿no? Era una característica que expresaba cobardía e inferioridad. O sea, nadie quería ser manso o humilde, digamos, porque en ese tiempo, o sea, expresaba como esa cobardía o inferioridad ante la otra persona. Pero acá Jesús viene a cambiar la ecuación y dice, bienaventurados o dichosos o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Y vamos también, fíjense en que este mismo versículo o pasaje, Jesús lo relata del Salmo 37, versículo 11, que dice, vamos, para que lo vean que es exactamente lo mismo, Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, ¿no? Es exactamente lo mismo. Los mansos heredarán la tierra. Y ante en ese momento, para los griegos, para las personas y judíos que estaban en ese lugar, o sea, ser manso, en este caso, según proveniendo del griego, como también se refiere a humildad, no era una característica a buen vista. Ahora, esto dijimos que significaba según la parte griega, ¿no? Que según provenía del griego. Ahora, según el hebreo, manso es anab, ¿no? Y se usaba para referirse a los que estaban desposeídos y afligidos, cuya esperanza estaba solamente en Dios. Esa palabra manso también se utilizaba para aquellos que eran desposeídos y afligidos. Y fíjense en lo contrario de lo que Jesús dice. O sea, está diciendo que aquel que está
siendo desposeído, o sea, quitado de su posición, digamos, de tierra, o afligido, es el que va a recibir, ¿no?, la tierra por heredad. O sea, fíjense lo loco que Jesús está hablando en este momento. O sea, está diciendo, aquellos que están siendo ahora desposeídos, ustedes que son desposeídos, o sea, le estaba hablando a una multitud que verdaderamente era desposeída y estaba afligida también por todo el Imperio Romano, por esa situación espantosa que estaban viviendo. Y le estaba diciendo, hey, ustedes son dichosos porque van a recibir la tierra por heredad. O sea, imagínense en esto, es como que a nosotros hoy, Jesús nos está diciendo, ustedes tienen una herencia eterna, ustedes tienen un reino de herencia. O sea, nosotros, a partir que le dijimos a Jesús, sí, yo quiero y creo que vos moriste por mí, me salvaste y perdonaste mis pecados, no solo estamos recibiendo esa salvación eterna, sino que con esa salvación eterna, por añadidura, recibimos un reino, recibimos la herencia, o sea, el reino de Dios, la tierra por heredad, ¿no? También en Apocalipsis habla esto de que cuando Jesús vuelva a la tierra y venga a buscar a su iglesia y demás, vamos a gobernar juntamente con Él, ¿no? Esta tierra por heredad, o sea, la tierra propia, o sea, Jesús va a restaurar este mundo, esta tierra, esta forma de gobierno, y nosotros vamos a gobernar junto con Él la tierra. Y acá Jesús está diciendo, ustedes, hey, los mansos, los que están afligidos y desposeídos, yo les voy a heredar esta tierra, ¿no? Dice, los mansos que esperan en Dios, esa va a ser su herencia, ¿no? Y acá hay otro versículo que Jesús también habla un poco de esta virtud, porque focalicen en esto, que en ese momento, lo que Jesús le estaba diciendo, o yo te puedo decir, hoy está bien visto que yo te diga, che, Luz es una persona súper humilde, o Agus es una persona súper humilde, pero en ese momento que yo diga, esta persona es humilde o es mansa, le estaba prácticamente diciendo un insulto para lo que para ellos les significaba. Quiero que para que ustedes entiendan más o menos el peso de la palabra que estaba usando Jesús en ese momento. Entonces dice, llevad mi yugo, acá Jesús, sobre vosotros y aprended de mí. Hay algo que acá Jesús quiere que nosotros aprendamos de Él. O sea, imagínense las palabras que utiliza de lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él, ¿no? Es como medio un trabalengua. Pero fíjense la importancia de estas bienaventuranzas, de esta forma y de entender el carácter del reino y de cómo debemos comportarnos. Pero dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. O sea, Jesús se describe como manso y humilde, y además de describirse como manso y humilde, nos dice a nosotros que aprendamos de él esas dos virtudes. Manso, ¿no? Describe una persona completamente sujeta a Dios. Y esa siempre es nuestra pregunta. ¿Estoy viviendo una vida completamente sujeta a Dios? A lo que Dios me dice, a la voluntad de Dios. Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad de Dios. Es una palabra con mucho peso. O sea, el decir mi alimento es hacer la voluntad de Dios es muy fuerte, o sea, va más allá de todo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿De qué manera estamos aprendiendo de Jesús con estas dos características? Jesús es manso, Jesús es humilde, y una persona mansa describe una persona que está completamente dependiendo de Dios. ¿Nuestro alimento es la voluntad de Dios como Jesús lo decía o no? Bueno, ahí es una pregunta que les hago a ustedes para que hoy podamos examinarnos un poquito más nuestro corazón, ¿no? Humildad, reconocer sus capacidades, cualidades, así como nuestras limitaciones e imperfecciones, ¿no? No tampoco considerarse por encima de los demás. Entonces, reconocer nuestras capacidades es también ser humilde, pero tampoco está bueno considerarnos por encima de otros, ¿no? O sea,
Y hay otra frase que hoy la leí y que me impactó mucho y que me gustaría que, si les gusta, que la anoten porque está muy buena e interesante, que dice, humildad no es pensar menos de ti. O sea, que vos digas, no, yo no sirvo para esto, no, yo no doy para esto, no, yo no sé hacer aquello. Eso no es humildad. O sea, humildad no es pensar menos de vos, que no sos capaz o que, no, sino menos en ti, ¿no? O sea, humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti, ¿no? Es como una persona humilde piensa mucho más en lo demás. ¿Se acuerdan cuando vimos Segunda de Timoteo? Donde en una de esas entrelazamos dentro de los capítulos de Segunda de Timoteo de un versículo de Filipenses, en el capítulo 2, que decía que no solo uno tiene que velar por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Y vivir de la manera y el sentir de Cristo, ¿no? O sea, que vivió por los intereses de los demás. Qué gran ejemplo. Imagínense en esto, es en paralelo a lo que Jesús está diciendo. Aprende de mí que soy humilde. Pero ¿por qué lo dice? Ay, no, no hay nada humilde si está diciendo que aprenda de mí, ¿no? O sea, como que, hey, no te estás contradiciendo, no, porque esa es una definición errónea de lo que nosotros estamos diciendo. O sea, la humildad no es pensar menos de vos mismo, de echarte abajo, de decir, no, no doy, no puedo, no sé, no, no esto, no aquello, no. Eso no es la humildad, sino pensar menos en ti. Es decir, Jesús era una persona humilde, sabía quién era, pero él velaba, su sentir era velar por los intereses de los demás, pensar en el otro, pensar en el otro. O sea, Jesús dio su vida por nosotros, se humilló por nosotros. O sea, él lo único que hizo fue pensar en nosotros, desearnos a nosotros, entregarse por nosotros. Eso es la humildad, pensar en el otro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Yo les digo, y a veces uno medio que hasta que cae la idea, cuesta, pero va por ahí, chicos, va por ahí, de ir aprendiendo de Jesús. Y con esa quiero cerrar esa partecita, pero ustedes pueden seguir profundizando sobre esto, pero yo les quería hablar de eso, ¿no? Ahora, en el otro versículo dice hambre y sed, ¿no? Jesús acá le dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Esta cosa del hambre y la sed. Y fíjense cómo Jesús, para que ellos puedan entender y puedan asimilar esta enseñanza que Jesús le estaba diciendo a esta multitud, ¿qué pasaba? Él le decía hambre y sed, y en ese tiempo, como el que yo le estaba nombrando, en esa época, era muy difícil, o sea, era una época, hoy sí también vivimos una época muy difícil de gente digamos, en situación de calle, gente en situación difícil, económicas muy complicadas, pero en ese momento la vida era mucho más difícil. O sea, hoy en día uno, aún teniendo muy pocos recursos, o viniendo de una familia con muy pocos recursos, puede tener un contexto o una posibilidad de poder seguir creciendo, sin importar a veces de qué lugar vengas, ¿no? Pero en ese momento era una vida muy, muy sacrificada para poder llegar a tener una moneda, digamos, ¿no? Imagínense en esa situación. O sea, ellos sabían lo que era el hambre. O sea, él estaba hablando de una multitud que sabía lo que era sentir verdaderamente hambre. Y además también decía, y sed, porque también estaba hablando de una multitud donde sabían lo que era sentir sed. Chicos, en ese entonces el agua era un recurso muy limitado, muy limitado. O sea, no es como nosotros hoy, Kiki, abrimos una canilla y tomamos agua, no. En ese contexto, en ese momento, era muy, muy limitado la llegada de este tipo de recursos. Entonces, qué gran ejemplo le da Jesús diciendo, tengan bien dichosos o felices los que tienen hambre y sed. ¡Ey! Pero si yo tengo hambre y sed y no estoy feliz, ¿no? Prácticamente, o sea, ellos le podrían decir, dice, dichosos y felices los que tengan hambre y sed justicia, de justicia, ¿no? Porque ellos
serán saciados. ¿Y por qué de justicia? Imagínense que en ese momento los romanos estaban prácticamente dominando el Imperio Romano a los judíos y vivían injustamente todo el tiempo. Imagínense en estar totalmente oprimidos todo el tiempo, o sea, ellos verdaderamente, o sea, tenían esa sed y esa hambre de justicia, pero esa justicia que viene a partir de Dios, no de nuestra propia mano, no de nuestro propio corazón, no de nosotros mismos, sino una justicia que simplemente sabe que, o sea, uno es consciente que el juez supremo, que el juez supremo de todo es Dios. Él es el que está sentado en el trono y que puede juzgarme a mí, no yo a otros, sino Él a mí. Y acá vamos al Salmo 119:20. Vamos al Salmo, piqui, piqui, piqui. Qué loco, ¿no? Cómo vivían antes estas personas, y a veces yo pienso, no sé si ustedes piensan, ¿no? Que hubiese nacido en otra época, o sea, como, qué loco, ¿no? Hoy uno no puede imaginarse sin un celular, sin los medios, sin las facilidades de comunicación. Imagínense en ese tiempo, o sea, o mismo nuestros padres, no sé, sus padres o sus abuelos, donde la comunicación era. Hoy como que todo el tiempo estás con un celular, saben a dónde estás. Salmo 119:20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Acá era un deseo, pero su alma estaba totalmente quebrantada ante Dios, no ante un humano pidiendo justicia ante otros, sino ante Dios, diciendo, Jesús, mi alma está totalmente Dios, mi alma está quebrantada de desear tus juicios, o sea, de desear tus juicios en todo tiempo. Y acá Jesús le decía, deseen la justicia de Dios, tengan hambre y sed, o sea, porque van a ser saciados. Y la palabra saciar no significa solo quitar el hambre o la sed, sino saciarlo hasta el máximo. O sea, cuando uno está saciado es porque está por encima de lo que ya estaba su hambre, digamos, ¿no? Es como que, bueno, listo, ya me llené. No. O sea, estoy saciado, estoy desbordando, esto ya no me entra más, o sea, esto sale de mí. Y acá Jesús le dice, tengan hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. O sea, esta sensación de decir, si tu alma lo desea y se quebranta ante Dios, los juicios de Dios van a llegar, sí, la justicia divina, el hacer el bien, el establecer el reino de Dios con sus reglas, con su justicia, es lo que Jesús dice a nosotros, deseen la justicia divina, ¿no? Esto de que muchas veces Jesús dice, velen por las viudas, velen por los niños, por los que están abandonados. O sea, el hecho de que vos cada vez que hagas una obra de bien, digamos, también estás haciendo justicia a aquel que lo necesita, estás haciendo justicia, o sea, no por vos, sino que la estás practicando de alguna manera de lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que hoy quería compartirles, chicos. Estos dos, siguiendo en lo que eran las bienaventuranzas, seguramente sigamos un poquito más rápido, no quiero como extenderme tanto y después terminarlas en la próxima vez que nos veamos, pero quiero que entendamos que Jesús lo que quería enseñarles a sus discípulos era el carácter mismo de Dios. Y cada uno de nosotros queremos tener ese carácter, ¿no? Y en las bienaventuranzas, las primeras, nos está como enseñando un poco en cómo entrar hacia Dios, ¿no? Cómo entrar hacia ese reino, cómo empezar. Y lo primero que dice es ser pobres en espíritu. Lo segundo que dice es, si estás sufriendo, bueno, yo te voy a dar consuelo. Y después sigue con esto, ¿no? Siendo manso, siendo humilde, deseando hambre y sed de justicia, ¿no? Y esas son esas cualidades que cada día nosotros debemos aprender de Jesús, ¿no? Aprendan de mí,
que soy manso y humilde, decía Jesús. O sea, aprender de depender completamente de la voluntad de Dios, aprender que no, la humildad no es desmerecerme a mí, sino pensar menos en mí y pensar más en el otro. O sea, aprender que no solo tengo que velar por mis intereses, sino por los intereses de los demás, y desear esa justicia divina en la tierra. Y así vamos a seguir viendo todo lo que son las bienaventuranzas, pero bueno, hasta acá quería compartirles esto, y no sé si quieren decirme algo, quiero que haya como una conversación un poquito más de ida y vuelta, porque si no, empiezo, termino y nos vamos. Y no quiero que sea así, quiero que sea algo más compartido, algo que podamos también charlarlo entre nosotros. No sé si ustedes tienen vergüenza, si no, me dicen y me escriben por el chat. No, Mayra, no quiero hablar. No, Mayra, no quiero hablar. Pero no sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, no? Ante un Jesús que le decía esto a una multitud que verdaderamente todo lo que él estaba diciendo de dicha y de felicidad, en ese momento era todo lo contrario, no se entendía. Es como que hoy me digan, vos vas a ser feliz, o sea, dichosos los que lloran, los que sufren, los que son mansos, y que para ellos la mansedumbre era como una cualidad muy fea que una persona tenga, ¿no? Y Jesús venía a cambiar y a transformar y a revolucionar todas esas ideas. O sea, Jesús era un gran revolucionario y en ese momento venía a revolucionarlos. O sea, le estaba dando vuelta el mundo entero a ellos, porque verdaderamente ellos tenían en su mente otra cosa, o sea, tener hambre y sed de justicia, y en ese momento ellos sabían lo que era tener esa hambre y esa sed, porque la estaban viviendo, digamos, ¿no? Y creo que eso es fuertísimo cuando Jesús nos quiere enseñar algo, también de lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Y cada uno de ustedes, Luz, Agus, o sea, Jesús le quiere seguir enseñando a ustedes algo particular de su carácter, algo de su persona, para que nosotros podamos seguir aprendiendo de él. Y creo que esa es la vida del cristiano, ¿no? Que se arriesga a querer seguir aprendiendo de Jesús y a llevar su reino en donde está, en donde esté, a apasionarse, y cuando ve y esto, saber que podemos que nos podemos llegar a equivocar, pero tampoco tener esa postura como habíamos visto de ese fariseo, de decir, pobre de aquel, pobre de no, sino saber que necesitamos de la misericordia de Dios cada día, ¿no? Que necesitamos de Dios para vivir, para caminar, y eso es lo más hermoso. Así que bueno, nada, eso quería compartirlo. Vamos a orar, quiero orar también por ustedes, gracias por poder sumarse, y puedan seguir leyendo esto, que puedan acordarse, memorizarse estos versículos, aprenderlos. Creo que eso es lo que también de entender un poco más el contexto y de la situación en la que Jesús estaba hablando y dando este mensaje. Por eso, amado Dios, te damos gracias. Yo quiero darte, Dios, principalmente gracias por la vida de Luz, por la vida de Agustín. Papá, yo quiero bendecirlos, orar por ellos. Dios, que ellos puedan ser luz en el lugar en donde vos los ponés. Señor, que cualquier situación en la que ellos puedan estar viviendo, que ellos puedan en este momento experimentar de tu consuelo, experimentar de tu dicha, experimentar de tu gozo, de tu amor. Señor, que ellos puedan vivir lo sobrenatural que es del cielo, que ellos puedan experimentar que cuando hay escasez, Señor, vos del cielo traes abundancia, que cuando las cosas se ponen difíciles, vos estás en medio de ellas, cubriéndolos, sosteniéndolos, animándolos. Papá, yo quiero darte gracias por su vida y te pido, Señor, que ellos puedan caminar en tu voluntad, que puedan caminar cada día en esa voluntad divina que vos tenés para cada uno, con tus planes, con tus sueños. Y sé que esos sueños que hay en su corazón son esos sueños que vos depositaste y ese potencial en ellos. Amado Dios, te doy gracias que ellos puedan seguir creciendo en ese potencial que vos les diste, Señor, con cada uno de sus dones, con sus virtudes, Señor, y que su corazón sigan extendiendo en fe, en amor, en gracia, Señor, hacia vos. Te doy gracias por su vida y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachitos, no quería extenderlo